Bueno, lo que más me preocupa es este deslizamiento, te diría como en un tobogán hacia el autoritarismo, hacia eh, un modelo de sociedad reaccionario, retrógrado, que alimenta el gobierno, con el que sueña el gobierno, con el que sueña no solamente Milei, sino los intelectuales que lo acompañan o las personas que integran el equipo de gobierno o que influyen sobre el gobierno, como la recientemente creada Fundación Faro, Ujú. donde ya no estamos ante una propuesta de alternancia democrática como las que hemos vivido, con todos los conflictos que hemos tenido y la confrontación que hemos tenido a lo largo todas estas últimas décadas, sino en un proyecto refundador de la Argentina que necesariamente entra en conflicto con la Constitución y con nuestro sistema político, ¿no? Y que hoy atraviesa toda la discusión política argentina. Digo, no se trata de un gobierno más que simplemente comparte valores pero tiene ideas o iniciativas diferentes, sino que se trata de un gobierno en cierto sentido revolucionario, en sus propósitos por lo menos, y que alude a una transformación que no es solamente económica, como algunos en el PRO se obstinan en pensar. No se trata solo de reformas económicas, sino de reformas sociales, culturales, que tienen que ver con el modo en el que está organizada nuestra sociedad, con valores, con ideas acerca de la sexualidad, de la familia, de la educación, que para mí, que por supuesto no comparto, y que me parecen alarmantes y graves, digo, y ese rumbo se verifica diariamente, lamentablemente, y a mucha velocidad. Digo, no hay un solo día en el que no tengamos expresiones que son realmente preocupantes para mí. A una velocidad superior que la reacción, me imagino que estás pensando. Sí, claro, claro. Todavía un sistema político que está, además de fracturado y atomizado, perplejo eh, ante el significado de este gobierno. Ujú. No solo, como decía, desde el plano de sus reformas económicas, sino o de sus políticas económicas, sino desde el plano de lo que ellos llaman batalla La batalla cultural. cultural. Ahora, Pablo, déjame hacerte ahí un punto, porque vos escuchás los debates en el Congreso de la gran ¿Mm? mayoría de los espacios de la oposición. Al PRO lo voy a poner como aliado, si me permitís. Vos escuchás a las distintas expresiones Es del... lo que es, así que no, Bueno, no te lo, después no te hablamos... permitiría que lo llamaras de otra manera, Está en bien, todo caso. después hablamos de eso. Pero los espacios de la oposición advierten esto, no es que no se lo observa, se lo dice en Ujú. discursos muy encendidos y sin embargo a la hora de la acción política terminan acompañando como si en cada cosa que se discutiera no estuviera en el fondo ese mundo de deriva autoritaria que vos mencionás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Ves no saber cmo? ¿Ves no querer? ¿Ves una...? A veces se finge demencia. Te diría que hay tres reacciones diferentes que yo agrupo, aunque a veces se solapen entre sí. Están quienes están de acuerdo, Claro. simplemente, ideológicamente de acuerdo, y te diría que es, aunque yo no esté de acuerdo, la más respetable de las posiciones. La más Eh, honesta intelectualmente, digamos. la más honesta intelectualmente. Eh, Están los que, en cambio, eh, no pensaban de esa manera, no coinciden, pero hacen una interpretación política que para mí es deplorable, que es la idea de, bueno, como nuestros votantes fueron para allá, entonces nosotros debemos ir para allá. Y a mí eso, aunque eso implica abandonar tus convicciones, o tu visión del mundo, tu ideología, lo que sea. Y después están
los que quieren estar colgados del pescante a como del lugar, ¿no? Los que honran aquella definición que en su momento hiriente que en su momento hizo José Luis Espert sobre Cambiemos, que decía que era juntos por el cargo. Bueno, están los que necesitan sobrevivir en la escena política a como del lugar, y que en todo caso carecen de ideas. A ver, ahí No, entonces, en lo que vos decís... buscan es estar a la sombra del poder, Pero Pablo, del poder de turno. en lo que vos decís se desarma algo que el gobierno hace bandera. El gobierno dice, somos poquitos y miren qué expertise política tenemos, que somos tan pocos y logramos lo que queremos. Vos lo que estás diciendo, no, pará. En realidad, la correlación de fuerzas es favorable, porque están los que piensan lo mismo, los que quieren un cargo y sobrevivir políticamente. Si haces la suma, la correlación de fuerzas en realidad son mayoría. Bueno, claro, es que el PRO, por lo menos el PRO al que yo me sumé hace ya muchos años, Sí. para mí dejó de existir a partir precisamente del apoyo explícito que Macri y Bullrich le dieron a la candidatura de Milei en aquel pacto de Acasuso, el pactito feo, como yo lo llamé alguna vez, en el cual se abandonaron para mí, o se terminaron de abandonar, quizás sea más correcto, aquella identidad originaria que había tenido que ver con un proyecto, si querés, de un liberalismo moderno, se haya logrado o no. Digo, eso por supuesto está abierto a la discusión. Pero en todo caso es al lugar al que yo me sumé, Bien. que planteaba una alternativa post-kirchnerista, en la cual luego los sectores más radicalmente antikirchneristas después del 19 tomaron el control del partido, plantearon un giro muy profundo hacia la derecha, o incluso hacia la extrema derecha, más reivindicativo en ese sentido, y de aquel PRO del esplendor en 2014, 2015, te podría decir hasta 2017, que se imaginaba como una fuerza alejada de los extremos, que le preocupaba el derecho a pensar diferente cuando los que pensábamos diferentes éramos nosotros. Ahora que los que piensan diferentes son otros, ya esa preocupación ha perdido pero Pablo, centralidad, perdóname. Incluso como lo vimos hace pocos días, borrando con el codo los proyectos de ley que había presentado incansablemente cuando era oposición, Por el tema de con DNU. respecto a la limitación a los decretos de necesidad Claro. y urgencia. Ahora, Pablo, no quiero que lo tomes ofensivo, es para aceitar el argumento. Macri, ¿Macri cambió o vos lo leíste mal? Porque cuando uno escucha hablar a Macri, lo que permanentemente ve en Milei es lo que él hubiera querido ser y no pudo, o porque la sociedad, lo dijo Macri, o porque la sociedad no estaba preparada, o porque no tenía los elementos que tenía que tener. Mira, primero no me ofendo en absoluto. Yo creo que el Macri que gana las elecciones en 2015 planteando la unión de los argentinos, el combate contra la pobreza y el narcotráfico, aquel Macri que decía en el debate con Scioli que no iba a privatizar aerolíneas. Ahí hay una pieza que para mí es fundamental en aquel proceso y que está ausente de la política hoy, que es Marcos Peña. Es decir, Marcos Peña fue mi puerta de entrada al PRO, y de algún modo fue el ideólogo y el estratega de aquel PRO exitoso que llegó a la presidencia de la Nación junto a sus aliados en Cambiemos hace un tiempo que hoy pareciera una eternidad. Digo, que era un partido que había incorporado dentro de su agenda. Es decir, había un intento por superar la vieja rémora autoritaria que había tenido el liberalismo argentino a lo largo de prácticamente toda su historia. Después, de vuelta, podemos contar si lo logró, si era eso, claro. Si no lo era, probablemente tengamos posiciones diferentes en ese sentido, pero yo creí que lo era, en cualquier caso. Creo que después del 19, en el PRO en general, en Macri en particular, en todos los que participamos de aquella experiencia, cuando te va mal y perdés las elecciones, hay una búsqueda de intentar explicarte qué es lo que pasó. Y el relato de qué es lo que pasó, como vos bien señalabas, tenía que ver que fue primando
era aquel que tenía que ver, bueno, no fue mal porque no hicimos las cosas que hoy Milei está haciendo, o no actuamos del Claro. modo en el que Milei... De hecho, era un debate que yo tenía con gente del partido, que me enrostraba que yo no era, no protagonizaba la batalla cultural que hoy se está dando. Y yo decía, pero un momento, digo, no creo en esas cosas. Y entonces esta especie de convertir la cultura, la identidad en un campo de batalla, que es tan cara al mileísmo, también lo era algunos sectores del PRO, que en todo caso eran minoritarios y no tenían Claro. acceso a la toma de decisiones, Pablo, y que luego pasaron la factura por eso, ¿no? está Martín Granowski, quiere hacerte una consulta también. ¿Cómo Sí, estás, claro. Pablo? ¿Tenés contacto con primeros votantes o futuros primeros votantes en el 2025 que hayan sido votantes de Milei en el 2023 o que vayan a ser votantes de Milei o lo estén diciendo en el 2025? Y si tenés contacto, ¿qué les decís? Buena pregunta. Sí, tengo contacto con algunos. Trato tengo contacto con dos, te diría, dos tipos de personajes, ¿no? Algunos que han seguido vinculados al PRO, más jóvenes que yo. Bueno, hoy toda la humanidad es más joven que nosotros, pero más jóvenes que yo, que los veo intentando moverse como verdaderos contorsionistas profesionales de circo, haciendo unos movimientos extrañísimos para explicar, bueno, esto en realidad de Milei no hay que tomárselo tan en serio, hay que ver lo que hace y no lo que dice, haciendo lo que yo llamo, para usar una palabra que tiene un sentido muy duro, pero que para mí es muy categórica, que es pinochetismo. Porque este debate ya ocurrió en la historia, que son los enamorados de las reformas liberales, económicas, pero que miran con los que fingen demencia frente a todos estos dislates y disparates reaccionarios que plantea el mileísmo. Y después están los que, como decía Lelutier, fundaron Caracas sin saber que Caracas ya estaba fundada, ¿no? Y él no lo vio. Y no se dieron cuenta. Es decir, que por supuesto, todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, sienten que ha llegado su hora generacional, que son protagonistas de la historia, que son sujetos de la historia, que tienen la revolución a la vuelta de la esquina. Y por supuesto también han encontrado, a veces en el sistema político, pero muchas veces en algo que va mucho más allá del sistema político, que es en la convivencia democrática, en el pluralismo, en los derechos humanos, en los derechos de las minorías, han encontrado su enemigo a vencer. Y ahí es donde sí yo levanto la mano en señal de alarma, porque básicamente Ahora, el sistema perdona que te democrático, interrumpa, con Pablo. todos los problemas que ha tenido a lo largo Sí. de todos estos años, ha sido el modo en el cual hemos podido sobrellevar Te nuestras convivencias con interrumpo, nuestras diferencias, te ¿no? interrumpo Pero, para insistir en la pregunta. Están los pinochetistas, como los definiste vos de manera interesante, te la voy a afanar, te voy a citar, y este segundo sector. ¿Qué les decís a ellos? Que es lo que yo te preguntaba. que se están equivocando, porque la democracia y la convivencia y la pluralidad es mejor que la destrucción del otro. El mileísmo no inventó el autoritarismo en la Argentina, porque tenemos lamentablemente una tradición autoritaria importante. Digo, para mi generación, era adolescente en la época de la dictadura militar, por supuesto, y ni falta que haga todas las diferencias que hay entre aquel momento y este, pero si uno lo analiza en el plano discursivo, esta fusión, como la llama Pablo Semán, donde de pronto liberales, fascistas, católicos conservadores, procesistas, coexisten y se felicitan mutuamente,
nada bueno puede salir de ahí. Nada bueno puede salir de ahí y trato de ser respetuoso. Hay un pensador español que a mí me interesa mucho, se llama Javier Gomá, que leí una frase que me gustó, que él decía, ¿cómo se combate a estos movimientos, a estos sectores? Y decía, con 3 elementos: idealismo, cortesía y buen humor. Los 3 son enormemente poderosos porque en su ataque al progresismo, a ese demonio que ellos corporizan en la Agenda 2030, en el feminismo y en tantas Pero otras... Pablo, perdóname que te interrumpa ahí. Hemos compartido hace poco una charla muy interesante en la Universidad de Mar del Plata y ahí pudimos hablar acerca de la emocionalidad violenta como manera de acumular política, con humanismo, buen humor y cortesía frente a... Idealismo. Idealismo, buen humor y cortesía frente a una manera, insisto, muy violenta, pero exitosamente violenta de introducirse y de ganar posiciones en el debate público con instrumentos de comunicación muy novedosos, pero muy eficaces en ese sentido también. Parece la pelea del Quijote, digamos, contra los molinos de viento. Bueno, pero es que yo me resisto a utilizar las herramientas que utilizan mis adversarios, en la manera en la que ellos las utilizan. Digo, por supuesto es un debate sumamente interesante, cuál es la manera de enfrentarse a este fenómeno nuevo. Y yo prefiero sostener las herramientas en las que me he formado. Digo, porque si no, el camino de la violencia, todos sabemos que es una puerta que una vez que se abre, después ha sido muy difícil cerrarla y se ha cerrado de las peores maneras. Entonces, no creo, una cuestión es, creo que hay elementos, hubo indicadores este año que fueron interesantes. A ver, dame alguno. Uno fue la marcha universitaria, por ejemplo. La marcha universitaria que puso de manifiesto que personas que por ahí habíamos confrontado mucho durante el ciclo kirchnerismo-antikirchnerismo, podíamos estar juntas en una causa común. Y eso nos sorprendió a nosotros mismos o nos generó una sensación de, bueno, ahora podemos estar juntos de nuevo cuando valores o instituciones o símbolos que son centrales a nuestra vida democrática son atacados. ¿Si alcanza? No, por supuesto que no alcanza. Hace falta organización política, hace falta audacia política, hace falta nuevos rostros de la política, hacen falta, pero además hacen falta nuevas ideas en materia económica, en materia social. No se les va a ganar volviendo el reloj hacia atrás, que además es imposible. Digo, se les va a ganar proponiéndole a la sociedad algo mejor que lo que esta gente representa. Y ese finalmente no deja de ser el trabajo que la política ha tenido siempre. Pablo, un gusto conversar este rato. Siempre quedará pendiente alguna reflexión más. Que estés muy bien y buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes y un abrazo muy grande, un abrazo a Martín, que hace mucho que nos conocemos. Un tiempo. Muy bien. Pablo Abeluto, charlando con nosotros. Vamos a ir.